Pues mira, la final del 88 la estaba viendo en casa. La verdad es que tenía 7 años y la verdad es que recuerdo bastantes cosas ya de gustarme el fútbol. O sea, aunque tuviera 7 años no es un recuerdo vago, es un recuerdo de todo el partido. Recuerdo que se lo estaba viendo en casa, que era como las 8:30 de la tarde en el Bernabéu, y recuerdo haber pasado ese día por el Bernabéu y ver un ambientazo de italianos y de alemanes espectacular. Fue una cosa bastante graciosa porque estaba de compras en el Corte Inglés y vimos que si te comprabas una camiseta del Mundial 82 entrabas en un sorteo para una entrada para la final. Y entonces iba con mis hermanos, los 3 hermanos, y compramos 3 camisetas para que nos tocara la entrada. Y joder, no pensábamos que nos iba a tocar. Cuando fue nuestra sorpresa, que al día siguiente me llamaron del Corte Inglés y me dijeron que había sido elegido, que me había tocado la entrada, que a Joaquín Centenera que le había tocado la entrada. El resto hubo muchas reformas, el Bernabéu, por ejemplo, sufrió grandes reformas para esa final, pero digamos que en cuanto a infraestructuras no tanto, pero sí en cuanto a comunicación, sobre todo en cuanto a una apuesta muy firme de Televisión Española, con la construcción de Torre España, de un pirulí que ahora es, pues yo diría que una visión básica en el skyline de Madrid y que en el 81 no existía. Y ahora, bueno, pues lo hemos normalizado ya como parte de la ciudad. Empezó el segundo tiempo, marcó Italia y marcó Paolo Rossi, que eso sí me acuerdo perfectamente cómo fue el gol. Y ganó 1-0, empezó 1-0, se puso 2-0, 3-0 y luego ya cuando iban 3-0 marcó Alemania el 3-1. Y verdad, pues ahí el estadio estaba a rebosar, había un ambiente, pues, a mí me llamaba muchísimo la atención, todas las voces y todo, el humo que salía de la gente que fumaba, todo era bastante curioso. Pues yo recuerdo a un portero fantástico que era Harald Schumacher, que tenía el duro trabajo de reemplazar y de estar al mismo nivel que Sepp Maier, que fue el portero alemán en los últimos 3 mundiales, en el 70, en el 74, campeona del mundo Alemania, y del 78. Uno de los mejores partidos que he visto en mi vida, pero en mi vida, que es la semifinal entre Francia y Alemania, que jugaron un partido tremendo que terminó definiéndose por penaltis, donde Schumacher tuvo una actuación sobrenatural. Pero es que Alemania, para llegar a la final, tiene que hacer un pacto no escrito, vergonzoso, pero vergonzoso. Sigo acordándome de él y me sigue dando vergüenza ajena. En el Molinón, en Asturias, juega con Austria, fase de clasificación para pasar a la segunda fase. Tenía que ganar, no podía empatar ni perder. Si empataba o perdía, estaba fuera del Mundial. Y si ganaba 1-0, por aquello de los goles y las combinaciones, si ganaba 1-0, pasaban los dos, Alemania y Austria. El partido acabó 1-0. Y que se besen en el Molinón, y vergüenza, los italianos decían Borgoña, bueno, yo qué sé, se montó. La FIFA no hizo nada cuando era evidente, y era palmario que había pasado eso, ¿no? Y eliminaron a Argelia. Algún futbolista luego de la selección alemana pidió perdón a los argelinos, diciendo, bueno, habéis sido muy buenos, habéis sido mejores, pero lo sentimos. Me acuerdo de que en Italia destacaba el portero, Dinozov. Me acuerdo de que había un lateral bajito que se llamaba Conti en Italia, que era muy bueno.
Me acuerdo de Gentile, el central, pero me acuerdo porque en ese mismo mundial le hizo un marcaje a Maradona en el Italia-Argentina que fue, no le vio el árbitro, pero fue pegar, pegar y pegar. Me acuerdo de Paolo Rossi y me acuerdo de los autores de los goles, que además de Rossi fueron Altobelli y Tardelli, sobre todo el de Tardelli, que fue el 2-0, que fue el que decantó la final. Pero el 2-0 me acuerdo perfectamente de Tardelli, que fue una jugada individual, dribla 2 y tira de fuera del área y le bate al portero Schumacher, que era el alemán, pegado al palo. Ese fue el gol que decidió la final, además. Y en el 82, la segunda fase, a Argentina le tocó enfrentarse a Brasil y a Italia. O sea, un verdadero grupo de la muerte. Y perdió los dos partidos. Con Italia perdió 2-1 y perdió con Brasil 3-1. En Sarriá, en el viejo estadio de Sarriá, en el estadio del Español, que ahora está derruido, ¿no? Porque fue una final muy especial, con dos equipos también con una rivalidad bastante enconada y con enfrentamientos muy duros. Y es verdad que el torneo venía de una final quizá anticipada, que fue aquel Brasil-Italia en segunda ronda, en la que Brasil quedó eliminada con un partido épico, un 3-2, en el que, bueno, pues muchos dicen que Italia ganó realmente el torneo ahí, no luego contra Alemania. Fue un partido mucho más plácido. Quedaron 3-1, pero Alemania se llegó a poner 0-3, o sea, Italia se llegó a poner 3-0 arriba. O sea, que fue un partido bastante plácido para Italia. Ellos quizá ganaron en esas bueno, no cuartos de final porque era una fase de grupos secundaria, pero en aquel Italia-Brasil quizás sí que se decidió el torneo o se empezó a ver que Italia podía ser una campeona con creces y con argumentos. La anécdota mundial de la final fue Sandro Pertini, el presidente de la República Italiana. Muy querido en el mundo entero. Pertini, voy a tratar de describir, que es como hay que hacerlo, al menos en la radio, así lo hacemos siempre, la imagen en el palco del Bernabéu con el rey Juan Carlos al lado y Pertini pegando saltos como un crío de 25 años. Tenía entonces, quiero recordar, cerca de 87 años, 88, más cerca de los 90 que de los 80. Bueno, y unos saltos descomunales. Claro, lo que siempre es políticamente correcto, no moverse del palco, ahí aguantas el tirón y te agarras a silla cuando mete un gol tu equipo por no molestar, entre comillas, al de al lado. El presidente de la República de Italia, Pertini, pegó unos saltos hasta que el rey de España, Juan Carlos, le miró 2 veces, le agarró del brazo, diciéndole, siéntate que te va a dar algo. Es decir, ya no era por expresar la alegría, es que le podía dar algo. Claro, esas emociones, con cerca de 88 años, creo que era 87, pues claro, entonces le agarraba el rey como diciendo, siéntate, Sandro, que te puede dar algo, ¿no? Esa de la vuelta al mundo fue portada de toda la prensa del mundo. Un ambiente fantástico. Me acuerdo de la actuación de Paolo Rossi, sobre todo. Un partido que hizo Paolo Rossi espectacular, sensacional. Recordamos que venía de un parate, no compitió después de explotar en el Mundial de Argentina 78. Estuvo suspendido, tuvo mucho tiempo sin jugar y volvió al Mundial 82 con un nivel extraordinario. Y que a Bersot, el hombre de la pipa, porque siempre fumaba en pipa, el seleccionador italiano, también fumó pipa en la final, pipa, que se podía fumar entonces, pues se le criticó mucho porque Paolo Rossi, ¿quién es Rossi? Pues luego al final el máximo goleador del Mundial.